Buenas tardes. Es el segundo YouTube que voy a hacer y estoy muy emocionado sobre este medio de poder comunicar y pasar un tiempo más que todo pensando en ustedes. Se anota que he decorado desde la otra. Ya tengo un cuadro ahí para su placer. Eh, Hoy siento compartir algunos pensamientos, no está muy organizado, pero algunos pensamientos que he tenido en mi corazón por mucho tiempo, especialmente una carga por los grupos donde visito, eh, la gente con la cual tengo confianza, tengo relación y tengo carga para verlos creciendo en una manera muy saludable en el Señor. Y quiero tocar un poquito el tema del liderazgo, porque por varios años ya he tenido una carga que el tema del liderazgo es algo que en general la iglesia lo ha distorsionado. Yo creo más que todo por ignorancia, yo no creo que está a propósito, pero una ignorancia que se ha producido un clase de liderazgo en general. Claro, hay casos extraordinarios donde hay líderes de buen corazón que actualmente tienen corazón del pastor, el gran pastor, y se dan mucho fruto en sus contextos. Pero hay también, desafortunadamente, hoy en día hay muchas iglesias, muchas formas de liderazgo que hacen daño a la gente, hacen daño a sus familias y a sí mismos. Entonces quiero darles algunos pensamientos sobre esto porque tengo una convicción, la convicción que he tenido por varios años ahora, es que uno de los proyectos de Dios en los años en los cuales estamos viviendo es comenzar a levantar un liderazgo que es un reflejo más preciso de la forma de liderazgo que le agrada a él. Uh, y claro, si cuando eso sucede, va a producir también, se supone, congregaciones que son reflejos también de la vida de Cristo en una manera mucho más precisa de lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, voy a comenzar por leer algo. He hecho una traducción y es muy macheteada. Les doy un derecho completo para arreglarlo, repararlo. Pero creo que van a entenderlo y es unos vislumbres excelentes sobre el liderazgo. Tengo mi café, pero hoy estoy usando la copa de Florida. Salud. Entonces, este viene de un teólogo inglesa que se llama N.T. Wright, y el hombre tiene una historia muy impresionante. Es una autoridad en el griego, hebreo, en la vida del primer siglo, tiene un doctorado en estudios de la vida común diario en el primer siglo. Ha hecho mucha obra en entender qué era que la Biblia, cuando nos habla, qué quería decir en aquel tiempo. Y para tratar de hacernos nosotros hoy en día, en siglo XXI, entender lo que realmente los autores estaban tratando de decir al pueblo de su tiempo. En todo caso, él es un hombre que ha hecho muchísimo en la iglesia anglicana. Ha tenido ocupado muchos, hoy en día todavía ocupa un lugar muy estimado, etc. Y es decir,
tiene algo para decirnos sobre el liderazgo porque ha estado en esto toda su vida. Es autor de más de 60 libros y bueno. Y yo lo veo como un hombre humilde a pesar de todo lo que se ha hecho. Entonces él escribió algo sobre el liderazgo y entonces lo quiero leer. De vez en cuando, sea por medio del periódico o del televisor, nos hablan sobre una crisis de liderazgo. Frecuentemente este justo tiene que ver con nada más de un desacuerdo con los líderes del día. A pesar de este perspectiva, me encuentro con un perplejo sobre el tema del liderazgo. Hay instantes cuando me han pedido hablar sobre el tema y comienzo por medio de declarar que en actualidad no creo en el liderazgo y no lo considero una categoría de mucha importancia, por lo menos en la manera por la cual se refiere a este tema hoy en día. Mi opinión es lo siguiente. El mejor liderazgo sucede cuando la gente no está activamente enfocados en el tema. Es cuando una persona está tan completamente involucrado en una actividad, sea el proyecto de música, un proyecto de músico, un negocio, una posición en el gobierno, que comuniquen aquella energía y productividad y el entusiasmo a los que están juntos y prestando su atención a aquello, no en el liderazgo en sí. Al meditar en esto, me ocurre que la felicidad es otro tema igual. Si una persona comienza su día pensando, ¿qué cosa me puede hacer para producir la felicidad hoy? Es posible que no va a tener mucho éxito, en comparación a la persona que sencillamente siente el deseo de pintar, irse a un paseo, jugar con sus nietos. Prefiero ser miembro de un grupo donde el líder no tiene su teoría de liderazgo, pero está totalmente entregado a Dios y al Evangelio. En vez de un grupo donde el líder está tan ocupado en sus cursillos de liderazgo que no tiene tiempo para estudiar la Escritura y buscar a Dios. Yo sé que ese no es todo el cuadro y hay expertos sobre el liderazgo que me van a acusar de una ignorancia profunda. Pero tengo que decir que hoy en día lo que necesitamos, sea en la iglesia o en la cultura, es un pueblo que les importa el estado de la comunidad y la sociedad. Los que estudian los asuntos importantes con atención profesional. Los que están dispuestos a oír lo que los demás tienen por decir. Los que pueden comunicar sus conclusiones y su visión en una manera que otros lo pueden entenderla y utilizarla. Quizás los expertos ya están diciendo, pero este es lo que nosotros apoyamos. Pues muy bien, pero vamos a poner en práctica la cosa en vez de solo hacer cursillos sobre los principios que a veces parecen que no tienen nada que ver con la realidad. Y luego él está hablando sobre los versículos que está usando aquí, es 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 5, donde Pedro está hablando del gran pastor y nosotros que somos pastores también nos sujetamos a él. Dice, Pedro aprendió muy bien de Jesús mismo lo importante sobre la actividad de pastorear el rebaño de Dios. No oprimir la grey, sino ser ejemplo para ellos. Si estamos hablando de los jóvenes o los ancianos, todos deben de ser revestidos de humildad. Podemos leer tanto sobre la humildad en los primeros cristianos que es fácil olvidar algo importante. Hasta que llegó Jesús y sus seguidores, la humildad no fue considerado una virtud. Algo sucedió que generó otra perspectiva. No hay gran galardón por adivinar qué exactamente había sucedido. Jesús vino anunciando el reino de Dios, murió, resucitó y está sobre el trono. Él es nuestro príncipe de pastores. Versículo 4. Quien va a aparecer de nuevo cuando el cielo y la tierra son reunidos. Él será el modelo, el estándar por lo cual todos los demás pastores son calificados.
Jesús mismo usó mucho el concepto del deseo de Dios de pastorear su pueblo Israel. En una cultura agrícola no es sorprendente que esta sea una imagen que Dios usaba para expresar su deseo para cuidar y proteger su rebaño. La forma normal de liderazgo en este mundo es hostigar, amenazar y castigar. Quizás por este modo las ovejas harán caso a lo que el pastor quiera, pero no van a estar contentos ni saludables. Esta teoría de liderazgo tiene apariencia de ser fuerte, pero en verdad es la forma más débil. El llamado para ser un pastor humilde es el llamado al poder verdadero, por lo cual uno no tiene que gritar ni obligar. El vínculo entre el pastor y las ovejas de tal manera que cuando el pastor arranque para los pastos, las ovejas van a seguir sin decírselos. Claro que hay gran desafíos en ser pastor. Por esto Pedro termina por decirnos en versículo 7, echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros. Literalmente el verbo aquí es juntar todo lo que te moleste, todo que te es carga, y imponerlo sobre la espalda de él. Él los llevará. Aún es su deleite de hacerlo porque te ama. Me sonó muy fuerte esta declaración de este hombre. No sé en la ciudad de donde sea que tú vives, pero aquí en los estados hay en un sentido una plaga de cursillos de liderazgo. Y sin embargo tienen muchas cosas, principios buenos para ofrecer, pero quizás el base que para mí falta es se imparte la idea que si solo aprendo suficiente, si solo asisto suficiente cursillos, si solo escucho a los profesores, los maestros correctos, voy a ser buen líder. Y esas cosas son buenas, pero no califican a una persona de ser líder. Es mi observación, es mi opinión. Y el tema ha sido lo que yo creo que ha pasado, y en esto hemos mezclado muchas ideas que son generadas por el pensamiento del mundo sobre el tema de ser exitoso. Y poco a poco se va infiltrando estas ideas que el pastor exitoso se parece así. Tiene esto, tiene el otro. Y los atributos no pueden ser malos en sí, pero la cristianidad en corazón es diferente de lo que es el mundo. En el mundo siempre estamos buscando triunfar, sea en el deporte, el negocio, la política y desafortunadamente en la iglesia también. La idea de triunfar, si toma la forma de construir un edificio bastante grande, impresionante, si tiene la idea de levantar una congregación muy innumerable, impresionar, dejar un impacto. Y como dije, esas cosas en sí no son malas, pero si usamos esto para definir éxito en el reino de Dios, es fácil errarnos. Porque el reino de Dios tiene otra definición de triunfar. Otra definición. No lo tengo la escritura aquí, pero lo pueden buscar. Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, creo que es el versículo 14. No lo sé cómo anda en español, pero en inglés nos habla sobre el hecho que Jesús es el que nos
lleva en victoria, nos lleva triunfantes en Él. Y el idioma griego, lo voy a buscar en mi Biblia digital aquí mientras que hablo. En el original, la manera que se refiere este versículo fue usado en una forma que hizo referencia a un costumbre romano. Y quizás algunos, déjame buscar el español aquí, quizás algunos lo han escuchado. El versículo va así. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar su fragancia de su conocimiento. Lo que los oidores de aquel tiempo entenderían, escuchar, leer esto, hace referencia a una procesión romano que usaron para celebrar victorias militares. Cuando un general llevaba su ejército a pelear con una fuerza ajena, extranjeros, y los conquistaron, por costumbre llevaron los líderes, los generales, oponentes, los llevaron como trofeos cuando regresaron a su país, a su ciudad. Y siempre se volvieron con un gran procesión triunfal. Y en el estilo así, los primeros que llegaron eran los que anunciaban, vinieron varios con trompetas y gritando, anunciando la llegada del gran general majestuoso y su gran ejército que habían vencido los enemigos de estos ciudadanos. Y mucho del proceso era para apagar los miedos que quizás tuviesen los ciudadanos de la ciudad, para ver con sus ojos el enemigo vencido, conquistado. Ya se podían descansar mejor por las noches. Entonces la procesión comenzaba con estos que vinieron declarando la llegada, y luego había varios batallones de soldados marchando y quizás algunos montados a caballo, y bueno, una procesión militar. En el centro de la procesión vino el general en su carro, con mucha celebración, mucha jubilación. Adelante su pueblo como su benefactor, y en cadenas atrás de su carro vinieron todos los vencidos, los generales conquistados. Ya son esclavos, ya son presos. Lo que eran en antes quizás amenazas, fuentes de temor, de rumores al pueblo, lo que quizás hasta los tormentaban en sus imaginaciones cuando oyeron todas las historias de lo fuerte y furioso que eran sus enemigos, para verlos en cadenas, presos, esclavos. Era para aliviar sus temores y claro, para apreciar el general. Entonces, Pablo está haciendo referencia a esta costumbre, pero tiene algo un poco torcido, hay algo un poco diferente, un aspecto diferente, porque lo que él está diciendo nosotros como cristianos fuéramos vencidos por Jesús. Porque, claro, todos comenzamos como enemigos de Él, ¿no es cierto? Porque la Biblia hace referencia y dice, aun cuando éramos enemigos, nos amó. La mente carnal está en enemistad contra de Él. Nuestra posición original es ser enemigos de Él. Y nos encontramos en la batalla de la vida. Nos conquistó. Nos conquistó no con armas, pero con su amor, con su gracia. Nos conquistó y ahora nos lleva en su procesión como trofeos de su gracia. Somos presos ya.
Pero lo bueno es esto. En las procesiones romanos vinieron estos seguro, quizás no en voz alto, pero en, en su voz bajito estaban maldeciendo su suerte, maldeciendo los dioses, maldeciendo al general, que ya habían perdido sus vidas, ya eran presos, y quién sabía cómo iba a terminar sus vidas miserables. En cambio, nosotros como los conquistados de Jesús, nosotros marchamos atrás de su carro, trofeo de la batalla, alabando al general. Nosotros mismos, los que eran enemigos, ya celebrando la victoria, ya celebrando nuestro derrota personal. Cool. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. El mundo solo puede regocijar cuando hay un triunfo. Nosotros aprendimos a triunfar y regocijarnos en el triunfo de Él sobre nosotros. Es al revés. Es un enigma, pero es la realidad. Entonces, la manera de realmente el evangelio tiene un secreto, secreto que no se entienden muchos, muy pocos lo entienden. Y es lo siguiente: nosotros conquistamos, vencemos por la humildad, por ser débiles, por ser banco roto de habilidades, por ser necesitados de Él. Conquistamos, compartimos en su victoria sobre nosotros. Es un conondro hermoso. Entonces, si la cristianidad va perdiendo esta perla, estamos perdiendo el corazón de nuestras creencias. Estamos perdiendo la palpitación de la cruz. El mensaje de la cruz era victoria por medio de debilidad, victoria por medio de sacrificio. Si perdimos esto, hemos perdido el corazón de nuestra religión. Y temo que en muchos círculos de la gente de Dios hoy en día hay tanto predicación sobre gran hechos de fe, sobre prosperidad, sobre siendo vencedores. Y es verdad, somos más de vencedores, dice la Biblia, más de vencedores. Pero la victoria que tenemos es la victoria de Él, no de nosotros mismos. Ustedes saben que en el deporte se ve mucho de este triunfalismo, digamos, donde se hace un gol y es una celebración tan extremo y orgulloso. Y esa es la forma del mundo donde el evangelio viene cabeza a cabeza en contra. Hemos abrazado otra forma. Entonces perdimos esto. Y temo que en muchos lugares lo hemos perdido. Entonces, quiero hablar un poquito más sobre, voy a estar mirando mi tiempo aquí, quiero hablar un poquito más sobre estas cosas y vamos a estudiar un poco de la vida de David, porque David era un, ¿cómo se llama esto? Prototipo de este liderazgo de humildad. Claro, no en todo aspecto de su vida, tuvo sus momentos, pero más que todo se mostraba el poder. David mostró, era un ejemplo del poder de humildad. Tiene mucho
mucho para servirnos en la historia de Él, mucho que nos puede instruir, nos puede dar inspiración en nuestro propio caminar en liderazgo. Entonces, en los otros episodios de este tema, lo vamos a pasar por lo menos 2 o 3 estudiando el liderazgo y porque yo creo si tenemos un pueblo bien arraigado, viviendo esta clase de liderazgo, donde más que todo, si me encuentro en un lugar de liderazgo, estoy posicionado ahí, puesto ahí por Dios para poder servir. No nos falta palabras, no nos falta lemas y letreros sobre esta clase de cosas, que estamos aquí para servir. Pero muchas veces la palabra está ahí, pero el acto está vacío. Entonces, lo que Dios quiere, estoy convencido, lo que Dios quiere es un pueblo líderes que están dispuestos a ser ejemplos de esta clase de liderazgo, digamos nuevo, no es nuevo porque Jesús lo hizo y varios otros lo han modelado, lo han usado, pero en general es nuevo para la iglesia, una iglesia hoy en día que está bien profundizado en el triunfalismo y el mundo lo ve. Y el mundo quizás tienen el entendimiento que realmente no nos están ofreciendo algo diferente. Esto lo tenemos en el mundo. Entonces es un desafío. Voy a terminar con algo que he usado varias veces en mi vida como un ejemplo, porque Pedro nos dice en los versículos que el hermano estaba usando ahí, que realmente nuestro deber como líderes es ser ejemplos. Hay tanta idea que yo tengo que estar encima del pueblo y dirigiendo sus pasos y corrigiendo sus equivocaciones y constantemente. Y realmente la Biblia no nos enseña tanto esto como ser un ejemplo visible para que los demás nos puedan imitar. Y si lo estamos haciendo con este deseo, les aseguro, Dios va a bendecir tu vida. La manera de Dios siempre ha sido tener un pueblo sobre la cual Él puede poner su aprobación para que Él los puede bendecir y dejar que lo demás sea, otros grupos, otras naciones, el mundo, lo pueden ver, mirar y sentir una envidia en sí, un deseo de tener lo que aquellos tienen. Este siempre ha sido lo que Dios, la manera de Dios de evangelizar, es provocar a una envidia santa de poder disfrutar. Entonces, para hacer esto necesitamos un pueblo bendecido. Y para ser bendecido tenemos que caminar en las maneras que agradan a Él. Este atrae la bendición, atrae unción. Entonces, tengo un amigo que siempre cuando enseñaba sobre este versículo, diciendo, siendo ejemplos al grey. Y él dijo, un ejemplo es como en la escuela, como niños cuando nos estamos aprendiendo la matemática. Y tenemos una lección nueva del día y nos enseña algunos principios sobre la matemática, principios, y luego para ilustrar el principio tienen un ejemplo.
Y el ejemplo lo llevan por paso a paso mostrando cómo solucionar el problema. Y luego enseguida hay 20 problemas más que siempre es su tarea diaria. Pero se supone que vamos a solucionar los 20 por medio de estudiar el ejemplo. Entonces el ejemplo tiene que ser muy visible, digamos. Tiene que ser muy claro, tiene que ser muy abierto, transparente. No serviría tener un ejemplo, aún en la matemática, un ejemplo que cuando llega a cierto paso en solucionarlo, él se escondida este paso porque tiene vergüenza. Entonces tenemos que dejar este paso sin entenderlo. Y cuando llegamos a los problemas los problemas que nos esperan, cuando llegamos al mismo paso no vamos a saber cómo hacerlo. Entonces, de ser ejemplo, quiere decir, implica una cierta calidad de transparencia y disposición para que yo soluciono mis problemas por corporarme con él, pero a la vez permito que los demás se aprenden de mi situación. ¿Cuántos quieren hacer ejemplos? Es difícil, pero es una buena llamada en este mundo. Si tenemos la humildad para que otros se aprendan de nuestras equivocaciones, el cuerpo de Cristo va a crecer en gran manera y va a producir esta representación de la humildad y del poder de Dios que nos ha hecho tanto falta. Entonces, terminamos con esto y en la próxima vamos a entrar y estudiar un poquito de el liderazgo de David y cómo funcionaba. Bueno, ha sido un gusto, ojalá que lo disfruten, ojalá que este sea de beneficio y de ánimo para ustedes. Bueno, chao.